decía, mamá, mira, mamá, esta es una estación de bomberos, como los de mi película favorita. ¡Wow! ¡Qué asombroso!, decía el niño. Mientras el niño siguió caminando tristemente y la mamá, más que apresurada, sin decir una palabra ni poner atención a lo que el niño decía. Casi al llegar a la escuela y cruzar la calle, se soltó el niño de la mamá y la mamá dijo, sígueme, entre tanta multitud. El niño gritó y dijo, mamá, espera. La mamá, al sentir que ya no tenía en sus manos al niño, sí volteó y dijo, mi hijo, desesperadamente, pero ya fue muy tarde. Así que hoy, hermanos, queridos hermanos y hermanas, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre los beneficios de esperar en el Señor. Probablemente usted dirá, ¿qué tiene que ver el tema con lo que hoy vamos a aprender? Pues sí, tiene mucha relación el día de hoy. Y es que el niño trataba de llamar la atención de una mamá y él admiraba tantos escenarios al caminar. Probablemente yo puedo ejemplificar el día de hoy o decir, el niño es Dios y la mamá somos nosotros. Muchas veces vamos por la vida caminando con mucha desesperación, con mucha ansia. Y hay momentos en los que el Señor viene y dice, alto. Dice, linda, detente, linda, mira, observa lo que te estoy presentando, observa lo que te estoy dando, espera. Pero por los afanes, por tantas cosas, muchas veces somos como la mamá que no ponemos atención, como este relato que estamos escuchando. Y bueno, dice, mientras estudiaba esto, me encontré un dicho que dice, prisa, 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 siempre tendremos prisa. Dígase conmigo, digo, la prisa el día de hoy se va a ir de mi espíritu. Diga conmigo, la prisa el día de hoy se va a ir de mi ser y de mi espíritu. Bien, especialmente cuando las mamás, especialmente los que trabajamos y entramos muy temprano al trabajo, la prisa es una de nuestros mejores amigos. Dejamos y tratamos de hacer tantas cosas en la mañana, las mamás especialmente que se afanan que el niño vaya bien presentable, que vaya desayunado, que vaya esto y lo otro, que lleve la tarea, que lleve sus libros y que vaya bien preparado a la escuela. La prisa desde antes, creo yo, o después de Adán y Eva, la prisa siempre ha sido una de las mejores amigas del ser humano. En la Biblia hay muchas historias de las cuales el que le puso mucha prisa tuvo malos resultados, mas el que esperó en el Señor tuvo buenos resultados. Y bien, los protagonistas de esta historia nos dejan una enseñanza, nos dejan una moraleja, y es que podamos tener paciencia en nuestro caminar. Y hermano, ¿en qué papel usted se encuentra el día de hoy? ¿En el papel del niño o en el papel de la mamá? El que espera y dice, voy a admirar lo que Dios me está dando, voy a admirar y reconocer que Dios es el que está brindando, es el que está proveyendo, es el que está haciendo en mi vida, o simplemente soy la mamá que camina desesperada por el afán de la vida, que camina desesperado por lo que quiero que sea mi resultado y no el resultado de Dios. ¿En qué papel estamos el día de hoy? Pues muchas veces Dios nos está brindando cosas y oportunidades, panoramas, que los tomamos como algo normal y no nos detenemos a apreciar lo que Dios está dando. El esperar o simplemente ir por la vida ya se nos ha hecho algo común, ya se nos ha hecho una costumbre de decir, Dios está ahí, en todo momento Dios va conmigo. Pero sin embargo, entre tanto afán, entre tantas cosas que como seres humanos queremos realizar, muchas veces le soltamos la mano a Dios y creemos que cuando ya no hay fuerzas, que cuando ya a veces es muy tarde para decir, Señor, aquí estoy. Y tenemos que volver a empezar
a donde dejamos y buscar a donde dejamos a Dios y decir, Señor, aquí vengo otra vez. Pero creo que la vida del cristiano no debería de ser así. Soltarle la mano a Dios a cada rato, soltarle la mano a Dios y decir, yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo voy a hacer lo que mis 5 sentidos dicen que está bien. Yo voy a hacer lo que mi humanidad dice que está bien. Y soltarle la mano a Dios y decir, hasta allá en mis consecuencias, voy a buscar de Dios. Si bien hablamos en la Biblia, encontramos muchos ejemplos acerca de lo que puede beneficiarnos a nuestra vida con solamente esperar de que Dios haga. Ahora, cuán importante es esperar en Dios y admirar lo que Él va haciendo por nosotros. A veces nos desesperamos, nos creemos que estamos sin esperanza, nos creemos que el silencio de Dios muchas veces es que Él no quiere hacer en nosotros, pero la palabra dice que cuando Él se queda en silencio es porque Él está trabajando, es porque Él está haciendo. Y cuando hablamos acerca de esperar, estoy hablando de fe. Estoy hablando de reconocer y de saber y de descubrir y de escudriñar lo que Dios ha puesto en mí. Creo que Dios, yo decía hoy mientras me preparaba, Señor, no sé, como que a veces la vida es como un jueguito, un jueguito para Dios, porque digo, en medio de la espera, yo tengo que reconocer qué es lo que hay en mí, cuáles son mis armas para decir, Señor, bueno, yo espero que tú hagas, yo espero que tú actúes, pero en medio de mi actuar no significa que en la espera yo no voy a hacer nada. No significa que en la espera no voy a descubrir qué es lo que hay en mí. Si bien es cierto, cuando vamos a un banco, cuando vamos a un hospital, cuando vamos a algún lugar que necesitemos una atención, necesitamos esperar para ser atendidos, para obtener una respuesta. Pero muchas veces con Dios, nosotros como seres humanos decimos, ay, es que el Señor nunca me contestó, es que el Señor nunca hizo, es que el Señor no veo que esté haciendo algo a favor de mí. Pero ¿por qué si a veces humanamente hablando sí podemos esperar? ¿Por qué no esperamos a Dios? Que Él haga y que Él responda. Si su palabra dice que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Así que hoy, hermanos, más que una prédica, más que una reflexión, puede ser una exhortación a la espera. Estamos en vísperas de empezar un año más. Pero qué triste decir un año más, que un año que no tenga esperanza, en el que pueda terminar, no sé, de la peor manera este 2023 y empezar uno sin esperanza, empezar uno en el cual diga, voy a hacer mi voluntad, voy a hacer lo que yo quiera, no voy a esperar que Dios haga. Estamos a vísperas de que este año 2024 empiece, pero ¿qué posición vamos a tener nosotros? Según la historia, ¿cuál posición usted va a tener? ¿El que admira lo que Dios va a hacer, lo que Dios está haciendo, o aquel que simplemente no escucha a lo que Dios está queriendo decirte para este nuevo año? Nosotros como familia siempre tenemos la costumbre de que antes que termine el año, orar y decirle al Señor, depositamos nuestro año en tus manos. Depositamos nuestra vida en tus manos. Y creo que es un buen ejemplo para que todo aquel que en Él crea que puede hacer algo bueno el Señor en nosotros, lo pueda tomar. Estamos tratando de que este otro año el Señor realmente haga y usted pueda decir y tener mucha expectativa, pero no deje que esa expectativa sea solamente humana, sea solamente en las fuerzas suyas, sino que Dios hable en medio de todo. Así que vamos a hablar rápidamente de 3 beneficios. Ya pusimos la base de esto. 3 beneficios que obtenemos mientras esperamos, mientras dejamos que Dios haga, mientras que en el silencio Dios trabaje.
Ahora, permítanme comenzar antes de mencionarles estos 3 beneficios, compartirles con ustedes el versículo bíblico principal de esta enseñanza y que nos habla acerca de esperar en el Señor, y está en el libro de Isaías capítulo 40 verso 31. Si lo puede buscar y leerlo conmigo sería genial. En el libro de Isaías capítulo 40 verso 31. Y aquí encontraremos uno de esos beneficios. ¿Estamos por ahí? Amén. Y dice de la siguiente manera, leámoslos juntos por favor y afiancemos el día de hoy nuestra confianza en ello. Dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se levantarán como alas, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, ahora que empezamos un año, yo no sé qué está expectando usted, pero si la palabra a mí me dice que los que esperan en el Señor serán renovadas sus fuerzas. Probablemente estamos terminando un año en el que con las últimas, ayúdenme, empújenme, quiero terminar este año, pero que nuestra esperanza sea que quien renueva nuestras fuerzas es el Señor. Y dice, se levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán. Dígale a su vecino, correrás y no te cansarás, caminarás y no te vas a fatigar en medio de cualquier circunstancia. Este año que se avecina, este año que termina, dígale, en cualquier circunstancia no te vas a fatigar, porque Él es quien te está dando las nuevas fuerzas. Y uno de los beneficios de esperar en el Señor es precisamente eso. Nuestras fuerzas se renuevan. Tenemos nuevas fuerzas. Tenemos nuevas fuerzas. Me acuerdo que una ocasión cuando, creo que fue la primera vez o la segunda ocasión que tuve la oportunidad de viajar y me correspondía ir a mi cita de visado. Y recuerdo que hicimos una gran fila y tuvimos que esperar e irnos muy de mañana, a las 4 de la mañana, ya íbamos camino hacia Managua. Y yo iba con sueño y recuerdo que ese día el carro, no sé qué falla le había dado. Y llegamos tan temprano y salimos de la cita hasta como a la 1 de la tarde. Yo decía, ay, qué cansado. Y hoy me estaba recordando de eso. Y yo decía, el esperar por mucho tiempo anhelé viajar, servir al Señor en otros lugares, pero no sabía que el servirle a Él, que estar en sus caminos, tenía que esperar tanto para que una puerta fuese completamente abierta y poder cumplir con el llamado del Señor. Pero la palabra que dice, tenemos nuevas fuerzas. Cuando hacemos la voluntad del Señor, nuestras fuerzas se renuevan. Cuando hacemos la voluntad del Señor, la fatiga no es más. Cuando hacemos la voluntad del Señor, se nos es más fácil cumplir con el llamado que el Señor ha puesto en nosotros. O simplemente cumplir con lo que usted cotidianamente hace. Cotidianamente en el trabajo, en la escuela, en la universidad, se nos es más fácil porque nos cansamos. Somos cuerpos, somos sangre, somos seres humanos hechos de carne y hueso y nos cansamos. Y así como muchas veces nos cansamos físicamente, pueda también que en lo espiritual haya muchas personas el día de hoy cansadas. De tanto esfuerzo en el año, de tantas cosas que anhelaron hacer, cumplir, obtener. Probablemente las fuerzas ya no son más. Pero el Señor hoy te dice, el esperar en mí te trae nuevas fuerzas. El esperar en mí renueva todo tu ser. Ahora, durante muchos años, cuando leí esta escritura, pensé en mi mente que de lo que estaba hablando era de sentarse y esperar. Yo decía, ay, entonces
esperar en el Señor es que yo me siente y que Él haga. No, no es eso. Sin embargo, no es exactamente lo que se habla así literalmente, sino que la palabra esperar dice que viene de la palabra hebrea que se pronuncia kuavá, lo que significa mirar hacia o esperar expectante o esperar ansiosamente. O sea, cuando usted espera, no significa que usted no va a hacer nada. No significa que su corazón, su mente, todo su ser no va a esperar algo. De lo contrario, usted tiene que estar expectante a lo que Dios puede hacer en ese tiempo que sus fuerzas son renovadas y usted está esperando, usted ansiosamente está diciéndole al Señor, estoy expectante de lo que tú estás haciendo, mientras yo soy renovado. Diga conmigo, mientras yo soy renovado, estoy expectante a lo que Dios hará. Ahora, para decirlo en un lenguaje sencillo, significa mirar al Señor ansiosamente esperando que Él haga algo. Se los decía al inicio, la voluntad del Señor es 3 cosas. Es buena, es agradable y es perfecta. Pero muchas veces nos desesperamos a esa voluntad del Señor. Y la palabra aquí precisamente me está diciendo, espera mientras te renuevo. Espera expectante. Espera ansiosamente por lo que yo voy a hacer. A veces cuando nuestra relación con Dios no es mucha y es muy poca, aunque la palabra dice que no debemos de ser ni frío, debemos de ser, ¿cómo se le llama cuando está entre caliente y helado? Tibio. No debemos de ser tibios, sino que debemos ser calientes o usted es frío, pero no intermedio. Y mientras esperamos al Señor, a veces se nos es más difícil porque somos tibios. Somos tibios al tener una comunicación directa con Él. Ahora, el segundo punto importante o el segundo beneficio de esperar es aprender o escuchamos más la voz de Dios. Escuchamos más la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted espera, usted está diciendo, bueno, espero en Dios. Y todo aquel ruido que hoy estaba en mis oídos espirituales, los dejo a un lado por aprender a escuchar la voz de Dios. El esperar significa que ya no voy a ser más yo, sino que va a ser Él en mí. Y a veces se nos hace difícil, porque como seres humanos queremos que las cosas sean ya. A lo menos yo, mi mamá siempre me dice, no te desesperes. Creo que esa es su frase favorita a veces. Porque yo sí quiero como persona obtener beneficios ya. Y como ser humano así somos. Queremos los beneficios ya. Pero muchas veces no dejamos que Dios nos hable por la ansiedad humana que nos da. Por la ansiedad, la desesperación del ya, del momento. Pero aquí la palabra me dice en Juan 10:27 que es que las ovejas escuchan la voz de su pastor, escuchan la voz de su creador, escuchan la voz de quien les creó. Y eso significa que ya no es más usted, ya no soy más yo, sino que es Él. Porque cuando decidimos esperar, como les decía en el primer beneficio, cuando decidimos esperar, dejamos que Él tome nuestra vida en sus manos, renovarla, dar nuevas fuerzas. Y con esas nuevas fuerzas, cuando ya estamos en sus manos y decimos, ya no puedo más, decido esperar en ti, decido esperar en vos, Señor, estoy dejando mi yo para que sea Él. Y no solamente renueva, hermanos,
Qué hermoso es que aun cuando no lo merecemos, Él viene y nos da la oportunidad de escuchar su voz. Cuán agradable es cuando alguien nos habla y esa persona nos agrada. Por lo menos yo conozco muchas personas y escucharles incluso a ustedes a mí me agrada. ¿Por qué no nos va a agradar escuchar la voz de Dios? ¿Por qué no nos va a agradar escuchar la dirección de Dios? Si en ellas encontramos sabiduría, en ella encontramos esa línea recta y derecha para poder caminar, para poder evitarnos muchas cosas en el caminar. Como jóvenes, hay muchos jóvenes hoy, jóvenes, es beneficioso escuchar la voz de Dios, porque a nuestra edad hay muchas cosas que decía la hermana Juanita. Hoy estamos viviendo días difíciles, días costosos en los que hoy el mundo te está ofreciendo muchas cosas allá afuera. Iglesia, el mundo está trabajando para que usted caiga. El mundo está trabajando para que su corazón se enamore de lo que el mundo ofrece y no lo que Dios dice. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos que el cansancio, necesitamos que los afanes no tomen el lugar que a Dios le pertenece. A Dios le pertenece su vida, le pertenece su corazón, su mirar, su escuchar, su andar. Todo le pertenece, hermano y hermana. Mi vida le pertenece a Él. Qué bonito es cantar y decir, mi vida está llena de ti, ¿verdad? Mi familia está llena de ti, pero con mis acciones estoy diciendo otra cosa. Qué bonito es reunirse cada domingo aquí en la iglesia. Y mire, hoy no estamos todos. Hermanos, el esperar en el Señor, yo también tengo que aprender a ser obediente para poder obtener esos beneficios. Pues de lo contrario, lo que vendrá a nosotros es corrección. Y la corrección no a todos nos gusta. A lo menos a mí me da un poco de ansiedad cuando mi papá dice en casa, vamos a reunirnos, vamos a hablar. Y yo me empiezo a escudriñar y digo, ¿qué hice? ¿Verdad? No solamente pienso a veces en lo beneficioso que puede ser escuchar un consejo. Porque nuestra humanidad muchas veces a como puede errar, a como puede hacer las cosas bien. Pero hoy les vengo a compartir que el esperar en el Señor te trae beneficios. Y aunque cueste, los beneficios que hay en Él no se compara a lo que el mundo puede ofrecer. No se compara. Así que, hermanos, ahora, el poder escuchar la voz de Dios nos habla de que no hay desesperación y no hay desconfianza. O sea, hay más confianza en lo que estamos escuchando. Porque ya no es mi pensar, ya no son mis pensamientos que me están guiando, ya no es mi corazón el que dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, sino que es Dios. Es Dios. Y como es eso preciso, pues tenemos más deseo de orar y creamos un hábito de comunicación más de continuo con Él. Cuando experimentamos la voz de Dios, se nos hace como un hábito cada día decir, quiero escuchar tu voz, anhelo escuchar tu voz, Señor, porque su voz es tan sublime, su voz es para enamorarse de Él. Como les decía al inicio de este punto, ¿por qué no nos va a agradar escuchar la voz de Dios? ¿Por qué no?
Diga conmigo, me va a agradar escuchar la voz de Dios mucho más a partir de hoy. No los escucho convencidos. Me va a agradar escuchar la voz de Dios mucho más a partir de hoy. ¿Se lo creyó lo que estaba diciendo? En el tiempo de la fatiga, ¿qué va a hacer? ¿A dónde va a ir? ¿Cómo va a escuchar la voz de Dios? ¿A través de la televisión? ¿A través del noticiero? ¿A través de la música? ¿A través de su palabra? ¿A través de la oración? Usted escucha la voz de Dios. A través de lo que la hermanita o el hermanito cuando le visita, usted va a escuchar la voz de Dios. Pueden ser un puente de bendición a su vida, pero no es directamente muchas veces lo que necesitamos. Hay días en los que realmente necesitamos directo escuchar la voz de Dios. Y decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi espíritu, aquí está mi ser dispuesto para escucharte. Aún en medio de tanto cansancio, dile, Señor, aquí estoy para ti. Así como a mí me gusta mucho el ejemplo de la mujer tsunamita. Esa mujer que sinceramente cuando yo siempre me gusta molestar y decirle a mi papá, cuando llegue al cielo le voy a preguntar a fulano cómo hizo tal cosa. Y si cuando llegue al cielo tengo la oportunidad de conocerla, yo le voy a decir, ¿cómo hiciste? Si fue difícil, se miraba difícil tu panorama. Pero sin embargo ella dijo, veniste a mi casa, identifiqué que me has visitado y hoy quiero más de ti. Ella estaba dispuesta no solamente en acciones, sino también en corazón, en alma y en espíritu. A veces andamos nuestros oídos tan tapados de tanta basura en lo espiritual que no dejamos que Dios hable a nosotros o no dejamos escuchar a Dios. Y dejamos que Dios simplemente sea un día más y no escuche a Dios. El día de hoy le animo que vaya a casa y antes de dormir, no ore para dormirse, porque eso sí es pecado. Ore para que Dios le dé paz y escuche la voz de Dios. ¿Verdad? Y como les decía, la oración está destinada a ser una vía de doble sentido de la comunicación. Porque como Él me escucha, yo lo escucho. Dios no es un Dios egoísta. Él le gusta escucharte. Él le gusta que tú le digas, papá, aquí estoy. Él le gusta que tú le enamores con tus palabras. Es por ello que cuando estamos aquí en casa de adoración, les decimos, enamora al Señor con tus palabras. Enamora al Señor en este día. Porque así como tú le enamoras, Él viene en respuesta también a ti, sublime y agradable. Es por ello que uno de los beneficios de esperar en el Señor o esperar a Dios es que escuchas más su voz. El primero era, tenemos nuevas fuerzas. El segundo, escuchamos más la voz de Dios. En el libro, como les decía anteriormente, en el libro de Juan capítulo 10, verso 27, dice de la siguiente manera, mis ovejas oyen mi voz, y escuche qué lindo esto para usted. Yo las conozco y ellas me siguen. Somos capaces de escuchar la voz de Dios cuando somos suyos, por medio de la salvación de Jesucristo. Así que si usted ya le ha aceptado, le es más fácil también escuchar la voz de Dios. Pero lo más hermoso de esta promesa es que dice, yo
les conozco.